Siguen y siguen y siguen naturalmente las réplicas y los comentarios después del encuentro que resultó bastante positivo, pese a que había mucho nerviosismo entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, en cerca de 2 horas de reunión que ampliamente presentamos ayer aquí en el Noticiero del Mediodía. Pero vamos a ir al sitio de la noticia, donde está precisamente el mandatario colombiano, porque Marcela Puentes, desde Washington, le sigue los pasos. Marcela, buenas tardes. Hola Juan Diego, buenas tardes para usted, para Vanessa y para todos los oyentes y también quienes nos siguen a través de redes sociales. Pues le actualizo cómo va la agenda del presidente Gustavo Petro después de esta muy importante reunión que sostuvo ayer con su homólogo estadounidense Donald Trump. El presidente Gustavo Petro, el primer acto que quiso hacer el día de hoy fue un acto de gratitud con un congresista republicano. Hablamos de Rand Paul, quien ha sido crucial para restablecer los canales de comunicación entre Bogotá y Washington. Por eso el presidente lo está visitando. Él estuvo detrás de la famosa llamada del 7 de enero que facilitó la visita del presidente Petro posteriormente a la capital de los Estados Unidos. Después el presidente Gustavo Petro tiene previsto ir a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Allí tendrá al menos 2 actividades importantes. Se va a reunir con el secretario general de ese organismo, pero también va a tener una intervención especial como jefe de Estado. Después el presidente irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacia horas de la tarde y de la noche tiene varias reuniones de carácter privado que aún la Casa de Nariño no confirma su alcance y contenido. Está previsto que el presidente Gustavo Petro regrese mañana a Bogotá en horas de la noche después de esta intensa agenda que está cumpliendo aquí en la capital de los Estados Unidos en este relanzamiento de las relaciones entre los dos países. 12:24, Marcela. Bueno, pues ahí está ampliamente detallado lo que va a ser este segundo, bueno, tercer día realmente, ¿no? Claro. Del presidente de colombiano en los Estados Unidos. Mire, ahí esa reunión de esta mañana con Rand Paul súper importante, porque es que llegó un momento en el cual las relaciones entre Colombia y Estados Unidos estaban tan rotas que la gente en Washington, en la embajada, no tenía acceso ni al Departamento de Estado y mucho menos a la Casa Blanca. Y Rand Paul, que es republicano de Kentucky, fue como la persona que logró abrir un poquito esa puerta y dijo, bueno, está bien, yo hablo con el presidente, déjeme, miramos acá qué hacemos. Y fue el que logró esa llamada inicial de hace un mes que derivó en el encuentro de ayer. Entonces el presidente, como un gesto de agradecimiento, se reunió hace unas horas con Rand Paul, que es, como les digo, republicano, con 3 republicanos más, con Tommy Tuberville, con Kevin Cramer y con Jason Smith de Missouri. Y en esa reunión había 3 demócratas. Esto es importante porque es bipartidista. Los demócratas eran Peter Welk, Tim Kaine y Rubén Gallego, que es de Arizona, que también tiene unos vínculos muy grandes con Colombia. Bueno, pues también tenemos a esta hora mucho más acerca de ese encuentro crucial, pero también el trasfondo de la entrevista que logró de manera exclusiva a Julio Sánchez Cristo con el presidente Gustavo Petro justo después de esa reunión. Laura Saavedra a esta hora nos cuenta mucho más. ¿De qué se trata? Sí, Juan y Vanessa, vamos a hablar de 2 datos especiales que no se vieron en la rueda de prensa que ofreció el presidente Gustavo Petro al término de la entrevista exclusiva que entregó aquí en Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo. Recordemos 2 noticias importantes. La primera tiene que ver con esta propuesta sobre una coordinación de labores de inteligencia entre Venezuela, Colombia, Ecuador y Estados Unidos para enfrentar a los cabecillas del ELN y a los líderes del narcotráfico. Escuchemos la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro. Y en Ecuador también existen esas fuerzas. Sí, señor presidente. Fuerzas que pueden estar dispuestas a matar colombianos en masa, sistemáticamente en la frontera, con tal de que no nos coordinemos. Sí. Y entonces le pedí al presidente Trump que me ayudara en ese aspecto. En esta propuesta que dejó a Estados Unidos como mediador a Donald Trump entre esta relación entre Ecuador y Colombia. Otra de las noticias importantes que entregó el presidente de la República tiene que ver con la reactivación de la compra de monómeros por parte de Colombia y la propuesta para que Ecopetrol pueda participar en esta reactivación también de la industria de hidrocarburos de Venezuela con PDVSA. Escuchemos. Y abrir las posibilidades de que Ecopetrol, que sería la empresa eje, sí, de esa reactivación con la empresa venezolana en monómeros, en el petróleo, en el gas y sobre todo en una Colombia que ofrezca muchísima energía limpia eléctrica, monómeros, para reactivar Occidente Venezuela. Y
Juan y Vanessa, esos son dos datos especiales que les tengo sobre lo que pasó detrás de bambalinas en esta rueda de prensa. Y hay mucha polémica, porque ya sé para dónde va usted. Así es. El primero fue un altercado que se presentó con Javier Negré, un periodista, un reconocido medio español. Eso fue al término de la entrevista, porque como sabemos, ya tenían todos los medios que iban a participar en esta rueda de prensa, pero él dice y asegura que tuvo problemas para entrar a esta rueda de prensa. Entonces él lo que hizo fue que logró entrar y al final cuestionó al presidente por haber estado en el M-19. Escuchemos cómo fue este momento. Presidente, usted que ahora habla de corazón, de amor, ¿usted pediría perdón por la masacre en el Palacio de Justicia de la banda terrorista de la que usted formó parte, ML19? ¿Usted formó parte? ¿Pediría disculpas por primera vez? ¿Pediría perdón ahora que habla de amor, de reconciliación? ¿Pediría perdón? Esta es como la 134ª vez que usted no conoce, pero... Fue un periodista que siempre ha intervenido y ha pegado. Es un medio español. Bueno, pero es que los periodistas pueden preguntar lo que quieran. Si usted tiene un presidente que estuvo en el M-19, que él ha explicado muchas veces que no estuvo en el holocausto del Palacio de Justicia, pero era del M-19. Claro, pero yo también le preguntó exactamente por eso, por el Palacio de Justicia. Y se le notó en el gesto, el cambio en el gesto al presidente Petro, que la pregunta le incomodó. Legítima, ¿no? Pero claro, pero... El presidente igual le respondió de una muy buena manera. Lo único que sí le pareció muy raro fue que él no estaba dentro del listado de las preguntas, entonces supo igual mediar esta parte. Y otro datico que les tengo es que lo que hablamos ayer también en la entrevista es esta inclusión a la lista Clinton del presidente Gustavo Petro. Lo niegan rotundamente, que eso no se mencionó, que eso no se tocó. Que fue un tema que se mencionó, pero no tuvo tanta relevancia. Parece que Estados Unidos sí está evaluando esta inclusión del presidente Gustavo Petro a esta lista de la OFAC, y los compromisos tienen que ver precisamente con las elecciones en nuestro país. Bueno, ahí hay un montón de cosas que usted puede especular o no. Nunca vamos a saber de manera oficial, a menos que el presidente lo cuente, si ese tema se tocó o no en la reunión, porque eso fue tras bambalinas en una conversación secreta. Acuérdese que antes de que entraran todos los equipos, los presidentes estuvieron en un núcleo muy cercano, ¿cierto? Pero lo coherente que sería que, por supuesto, después de una reunión como esta, termine ocurriendo algo como así, que salga el presidente de la lista Clinton. Pero eso no va a pasar hasta que no haya elecciones en Colombia. Sin embargo, y hasta que no garanticen la independencia del proceso de Colombia sin la intromisión de alguien o algunas personas del gobierno en ese proceso electoral. La respuesta de Estados Unidos se conocería exactamente después del 21 de junio si se presenta una segunda vuelta presidencial, y ahí sabríamos si Estados Unidos decide sacar de la lista Clinton al presidente colombiano. Pero lo cierto es que siguen produciéndose secuelas, consecuencias de esa crucial reunión. Y María Fernanda precisamente nos tiene a esta hora mucho más acerca de lo que ha implicado sobre todo el tema del Clan del Golfo, el que se haya hablado de extradiciones, de capturas, justamente en el marco de la negociación aquí en Colombia de la paz total. ¿Cuál es la réplica? Pues Juan Diego, lo que pasa es que el Clan del Golfo acaba de anunciar, anunció hace algunas horas, que van a suspender temporalmente los diálogos de paz que hay en este momento con el gobierno en Qatar. ¿Por qué? Porque el presidente Gustavo Petro le entregó al gobierno de Estados Unidos una lista de nombres que son, digamos, que los objetivos principales, pero no solamente los objetivos principales, Juan Diego, sino que dicen que los van a capturar en 2 meses. Esos nombres son alias Chiquito Malo, que es el máximo comandante del Clan del Golfo, alias Iván Mordisco de las disidencias y alias Pablito del ELN. Eso quiere decir que el Clan del Golfo está evaluando si continúan o no con los diálogos de paz, teniendo en cuenta este anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro y que quieren capturar a su máximo comandante. Acá en Caracol Radio, Juan Diego, estuvimos hablando con la defensora del pueblo precisamente sobre este tema, sobre los diálogos de paz, y esto fue lo que nos dijo. Uno de los problemas, como he venido diciendo, es que esos procesos de paz permitan la expansión y den algún tipo de libertad para que sigan cometiendo crímenes. Por eso, ajustar en justicia y ajustar en seguridad va a generar una presión sobre ellos que puede tener impactos en la continuidad de los procesos de conversaciones. En resumen, Juan Diego, lo que dice la defensora es que si los diálogos no están funcionando, pues entonces, ¿para qué tenerlos? Ahora, el Clan del Golfo dice que lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro de querer capturar a su comandante es un atentado a la buena fe y a los compromisos en Doha.